Hola, soy Luis Cambra y os doy la bienvenida al nuevo vídeo que esta vez tratará sobre el uso básico del Firebook, ya que algunos me lo habéis preguntado, cómo utilizarlo o que tenéis algunas dudas sobre la información que os arroja esta herramienta. ¿De acuerdo? Este, si no recuerdo mal, debe ser el séptimo vídeo de los tutoriales de programación. En este caso no es del curso PrestaShop en sí. Bien, lo primero que vamos a hacer es, una vez tengamos instalado, siempre podemos, para instalar esta herramienta, es para Mozilla Firefox, acordaros, tenemos que buscar Firebook, ¿de acuerdo? Y aquí dentro podríamos agregarlo. En este caso, yo lo tengo aquí, lo tengo ya agregado, ¿de acuerdo? Este paso yo me lo salto. Bien, una vez lo tenemos agregado, vamos a ver qué información nos da. Lo activamos, ¿de acuerdo? Tenemos toda una serie eh, de pestañas, lo normal es que se os cargue tal que así, ¿de acuerdo? O incluso para recargar la página, para que lo veáis desde cero, ¿de acuerdo? Muchas veces lo veréis así. Se ha cargado la página y lo tenemos aquí. ¿Qué información nos va a estar dando el Fightbook? La más clara o la principal que se gasta es para la programación de CSS de nuestra web. Es bastante útil ya que nos indica dónde se encuentra o en qué línea se encuentra el código a modificar. ¿De acuerdo? Pero hay que tener una cosa clara. Los cambios que se realizan en Firebook no son permanentes. Simplemente es un cambio al vuelo para que nos permita ver cómo quedaría en concreto ese cambio. Pero después deberemos hacerlo en código. ¿De acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo, casos prácticos o cómo utilizarlo de manera práctica. La primera, podemos seleccionar dentro de la pestaña HTML, ¿de acuerdo? Si tenéis en cuenta, las dos principales que vais a poder gastar es HTML y CSS. La diferencia, todo esto es los archivos CSS que se están gastando en este momento. Por ejemplo, ahora estamos viendo el global CSS. Sin embargo, en HTML vamos a ver el código que nos echa PrestaShop no, perdona, el servidor de toda la página y al lado su correspondiente código CSS. Bien, vamos a ver cómo podemos utilizarlo. La cosa chula que tiene esta herramienta es que nosotros aquí tenemos un icono que podemos pulsarlo y seleccionar lo que queremos modificar. Por ejemplo, vamos a ver esto de aquí. ¿De acuerdo? Una vez lo hemos apretado, daos cuenta que aquí se me selecciona, pero yo aquí dentro, pasando el ratón por encima, vais a ver que me puedo seleccionar otras cositas. ¿Qué información nos arroja Firebook? Pues mirad, lo primero que nos está diciendo es, por ejemplo, vamos a coger a esta línea de aquí, es que estamos en el H4, miradlo aquí, categorías, que está dentro de el div con la almohadilla que hace referencia al identificador. Te dice cate y corta el nombre, lo tenéis aquí, el categories block left, ¿de acuerdo? Y después veis que pone punto block. El punto es el símbolo para la clase. ¿Lo veis aquí? Clase block. A su vez nos informa que eso está dentro de este div. Que veis aquí la almohadilla del identificador, lo tenéis aquí, del left column, y después nos pone punto la clase column. Aquí lo tenéis, aunque también tiene más, ¿eh? Daos cuenta que cualquier elemento puede tener más de una clase a la vez. Pero bueno, eso ya entraremos más adelante. Y así sucesivamente. Este div está dentro de este, que está dentro de este, que está dentro del body, que está dentro de todo el código HTML. ¿De acuerdo? ¿Por qué nos interesa esto? Pues mirad, si nosotros tenemos seleccionado esto, a la derecha, automáticamente, nos da su código CSS y nos indica aquí, a la derecha, en qué archivo está. Si nosotros dejamos el ratón puesto sobre él,
veréis que pone la localización exacta del archivo. En este caso, localhost, que es donde estoy trabajando yo ahora, en local, la carpeta donde tengo alojada mi web, los temas, el tema default, la carpeta CSS y dentro de CSS el global CSS. ¿De acuerdo? Aunque aquí nosotros realizáramos una modificación, me refiero, yo vengo aquí dentro, le he apretado y modifico a mano. Voy a pasar, en vez de este color, lo voy a pasar al negro, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ya lo tengo en negro. Daos cuenta una cosa. Aunque yo he seleccionado este, solo este, he modificado aquí una cosa. Si os dais cuenta, todos se han modificado. ¿Por qué se han modificado todos? Pues veréis. Se han modificado todos porque todos atienden a este código. Si fuera a seleccionar otro, esto lo que nos está diciendo es que son o que son las características de cualquier H4 que se encuentre dentro de un contenedor de clase block. Lo que quiere decir, si yo vengo y selecciono, por ejemplo, el carrito, es un H4 que está dentro de un elemento de clase block. ¿De acuerdo? Por eso, cuando yo cambio aquí, han cambiado todos. Bien. ¿Esto haría que fuera permanente el cambio? No. No, porque si yo recargo, veréis que automáticamente vuelve como estaba. ¿Cómo debería cambiarlo? Pues debería entrar en este archivo. Pero antes de entrar a mirar cómo podemos localizar este archivo, vamos a ver una peculiaridad. Entrando dentro de la parte interna, esto vamos a minimizarlo, de nuestro PrestaShop, vamos a ver, vamos a entrar en rendimiento. Siempre que vamos a estar trabajando modificando el código, ¿de acuerdo? Tenemos que tener forzada la compilación y el caché desactivado, ¿de acuerdo? Pero además, aquí abajo, si nosotros hemos comprimido los TSS, ahora lo vais a ver, nos van a salir unas rutas bastante extrañas, ¿de acuerdo? Mirad. Vale, esto ya lo tenemos aquí, vamos a recargar. Ya lo tenemos y vamos a volver a activar esto. Vamos a seleccionar exactamente lo mismo que hemos hecho antes, ¿de acuerdo? Este H4. Ahora mirad lo que nos aparece aquí. Si os dais cuenta, en vez de estar dentro del CSS, ahora lo mete dentro del caché. Para que esto no suceda, pues vamos a la parte interna. Estamos dentro de rendimiento y tenemos que asegurarnos, como he dicho antes, forzar compilación activado, caché desactivado y aquí abajo que esto lo tengamos desactivado. ¿De acuerdo? Una vez lo desactivemos, vamos aquí, recargamos la página de nuevo. Vale. Cargamos esto, volvemos, seleccionamos y ya nos vuelve a aparecer. ¿De acuerdo? ¿Cómo haríamos un cambio permanente? Pues mira, vamos a realizar el cambio, por ejemplo, de el que acabo de hacer. Yo quiero que esto sea permanente y yo lo quería en negro, habíamos dicho. ¿De acuerdo? Vemos que todo es en negro, nos gusta en negro, nos parece elegante, bueno, como queramos, es indiferente, ya lo tenemos. Vale, pues ese cambio hay que introducirlo en el global CSS. ¿Cómo lo haríamos? Pues vamos a buscar ese global, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí dentro de mi XAMPP, es la parte local, la carpeta PrestaShop 1.10. Mira, vamos a volver a verlo. ¿De acuerdo? Si se ve, 1.10, themes, default, CSS, global, CSS. Aquí tenemos themes, el default, CSS, y entramos a modificar el global. Vale, ya lo tenemos aquí abierto. Mirad, además de eso, lo bueno es que nos dice en qué línea está. Nos dice que aparece en la línea 276. Bien, vamos a verlo directamente. Si trabajáis con Dreamweaver,
una función que os va a venir bien es apretar control G y podéis ir directamente a la línea. Así no tenéis que estar buscando, ¿de acuerdo? Pues bien, aquí lo tenemos. Mirad. Aquí es donde lo podemos cambiar. Si os dais cuenta, por ejemplo, no sale exactamente igual el código que nos está diciendo aquí, porque si os dais cuenta, el background tiene mucho más código de lo que aparece en este caso aquí. Pero no pasa nada, ¿de acuerdo? Esto es exactamente lo mismo. Simplemente omitimos aquí información que el servidor la va a entender exactamente igual. Bien, ¿cómo vamos a hacer el cambio? Mirad, lo primero, si tenemos que hacer un cambio, tenemos que modificar lógicamente lo que queremos, en este caso background, ¿vale? Vamos a poner lo mismo, que era en negro, es el 000, pero tened en cuenta una cosa, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, la diferencia entre esta línea y esta es que esta acaba con un punto y coma y esta no. Aquí solo se permite que la última línea no acabe en punto y coma. De todas formas, se lo añadimos nosotros, por si acaso más adelante nosotros entramos y añadimos, pues no sé, da igual. Imaginaos esto, seguro que no nos va a dar problema porque no le hayamos añadido el punto y coma, ¿de acuerdo? Ahora esto lo voy a borrar, que no sirve de nada. De acuerdo, ya lo tenemos, guardamos. Si estuviéramos trabajando en remoto, acordaos que una vez guardado hay que subirlo mediante FTP y machacar el archivo. Bien, cargamos y ya lo tenemos. ¿Veis? Se ha quedado ya permanente. Pero ahora mirad que a lo mejor no era lo que queríamos. ¿De acuerdo? Yo os aconsejo, así aprovechando esto, que hagáis otra cosita. Vamos a deshacer los cambios, todos los que habíamos hecho. Bien. En vez de cambiarle el color directamente, si queréis mantener el color anterior por posibles recuperaciones y demás, lo que podemos hacer es añadir un comentario. Un comentario son estas cosas que hay aquí arriba. Los comentarios, el servidor los salta, así que por mucho que estén escritos, ¿de acuerdo? No realizarán ninguna acción al servidor. Un comentario viene indicado entre barra asterisco y para cerrar el comentario asterisco barra. Da igual que esté en una que en varias líneas, ¿de acuerdo? Funciona exactamente igual. Bien, nosotros hemos comentado el anterior color, así tenemos el valor guardado, ya nosotros le damos que nuestro background, podemos hacerlo incluso aquí, ¿eh? Si nosotros le decimos color y le elegimos eso, ya está. Punto y coma, guardar, y vais a ver que va a tener el mismo efecto, ¿eh? Voy a recargar para que lo veáis. Bien, veis que tiene el mismo efecto. Pues bien, vamos a ver también el resto de cositas. Yo de momento voy a dejarlo tal cual estaba, ¿de acuerdo? Para poder modificar futuros themes a partir de este. Y así lo tengo tal cual. Recargo, vale, ya lo tenemos. Vamos a ver más cositas que podemos ver aquí dentro. Mirad, seleccionándolo, ¿de acuerdo? Continuamos con la selección. Aquí tenemos otras pestañas. Si entramos en la parte de calculado, tenemos una serie, vamos a minimizarlo, ¿de acuerdo? Tenemos 4 familias básicas de la información que contiene ese elemento en cuestión. Uno es referido al texto, de la familia, tamaño, grandaria, estilo, etc, etc, etc. Al fondo que va a tener, a los bordes, aquí llama modelo de caja, pero al final sí, bueno, bordes, las ampliaciones, los márgenes, etc. Y después, bueno, unas cositas especiales que las tenemos por aquí. Esto es para ver un resumen, ¿de acuerdo? De todo lo que está afectando. Además, si nosotros, por ejemplo, queremos ver el tipo de familia, por ejemplo, que tiene y además nos dice dónde viene definido, de dónde lo hereda.
o de dónde viene, sí, dónde viene definido su estilo. Nos está diciendo que este elemento tiene tipo de familia Arial, si no existiría la Arial utilizaría la Verdana y si no la Sans Serif. ¿De acuerdo? Y nos dice que esto viene definido en el Global CSS línea 53. ¿De acuerdo? Vale, continuaremos viendo otra cosita. Esto es simplemente un aspecto. La gran mayoría de veces, única y llanamente, vais a utilizar esta parte de aquí. Bien, me gustaría poneros otra cosita de esta parte. El CSS es un tipo de codificación, un tipo de programación donde se heredan las características. ¿Eso qué quiere decir? Que este H4 tendrá las características de este div, que a su vez también tendrá las características de este div, que también las tendrá de este y del body. ¿De acuerdo? Pero conforme vayamos descendiendo y dándole, podemos machacar esas características. Por eso aquí os salen, si os dais cuenta, tachadas. Lo que quiere decir, en la línea 79 nosotros indicamos que un H4 genérico va a tener un tamaño de 14 píxeles. Pero sin embargo, en la línea 276, quiere decir más abajo, especificamos que el H4 dentro de un block va a tener un tamaño de 12. Por lo tanto, este último tamaño se superpone a este, que lo anula. Eso es lo que quiere decir heredado. Nosotros, conforme vayamos bajando hacia abajo, vamos a ir subiendo en la escala. Si os dais cuenta, del block H4 al H4, a todos los genéricos, pasando al body y por último al body y HTML, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiere decir que sea heredado. Bien, pasando a la plantilla, por ejemplo, esto lo que nos va a decir es lo que ocupa. Nosotros estamos viendo el H4. Mirad. ¿Vale? Es bastante interesante para ver tamaño en cuanto a píxeles, el relleno que está teniendo. ¿Veis cómo va marcando, diferenciando? Esto está bien para el diseño. Para los que se dediquen en sí a diseñar cada cosita, pues es una herramienta bastante interesante. Y por último, nos obtenemos una información que va a ser útil para la programación en JavaScript, en Ajax y demás, porque nos da una serie de características que tiene el elemento que las podremos utilizar en este tipo de programación, ¿de acuerdo? Pero lo básico, como os digo, lo básico que vais a gastar es esta parte de aquí en conjunción con esta de aquí. Bien, repetimos un poquito para hacer todo la recapitularización. Bien, tengo en la lengua no sé cómo. Vamos a ver todo lo que hemos visto y ya está. Bien, lo primero, una vez lo tenemos descargado, podemos activarlo apretando en este icono de aquí. Para seleccionar, bien podemos seleccionar navegando, por ejemplo, por el código. Imaginaos aquí, yo voy a entrar dentro de columnas, no quiero la izquierda, sino quiero la derecha. Mirad, este es el car block y selecciono este H4. ¿De acuerdo? Si os dais cuenta, me aparece exactamente lo mismo que está de otra, como lo hemos hecho antes. Vaya, una forma más cómoda. Yo vengo aquí y, por ejemplo, selecciono una parte. Ahora voy a seleccionar dentro de la barra. Está de aquí arriba, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que hago es, por ejemplo, selecciono, porque para mí es más cómodo hacerlo así. Yo selecciono, abrimos la lista y yo puedo seleccionar cualquiera de las listas, ¿de acuerdo? Imaginaos que yo tengo esta es la que nos daría la principal, y si entro aquí dentro, estas son las secundarias, ¿de acuerdo? Veis aquí inicio, y aquí amagadito tendríamos esto que se abre, pues es esto de aquí. Y aquí a la derecha, lo que nos va a aparecer son todas sus características de CSS y dónde modificarlas. Después, una vez lo tenemos seleccionado, si nosotros
vamos a seleccionar otro que ya tuviéramos abierto el archivo, este. Así continuamos con el ejemplo. Una vez lo tenemos seleccionado, aunque nosotros aquí dentro cambiemos su valor, ¿de acuerdo? Aunque lo hayamos cambiado, esto es temporal. Esto solo nos haría ver cómo queda en vivo. Después lo deberíamos modificar. ¿Cómo lo modificamos? Siempre teniendo en cuenta, vamos a minimizar. ¿Cómo estoy hoy? Por Dios. Teniendo en cuenta que tenemos que tener activado forzar compilación, desactivada la caché, y aquí abajo desactivada esto, ¿de acuerdo? Que nos diga conservar el funcionamiento original de las CSS. Esto, recordaos, que era para que aquí nos dijera exactamente en qué archivo estaba y en qué línea. Una vez lo teníamos, lo abríamos, ¿de acuerdo? Aquí es donde estaba, y buscábamos la línea. La línea nos viene indicada aquí, 276, ¿veis? Es donde empieza la programación. Para modificarlo, deberíamos modificar el valor, aunque, como siempre, es más interesante dejar el antiguo valor para si queremos hacer cambios y poner el nuevo. En este caso, background, voy a ponerlo ya en código, ¿de acuerdo? Porque es muy sencillito. Y aunque sea la última, yo os aconsejo cerrar con punto y coma, ¿de acuerdo? Eso no nos hará daño. Una vez lo tenemos, guardamos y recargando se nos habrá hecho permanente nuestro cambio. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí llega un primer vídeo de uso básico del Firebook. Espero que os sea de ayuda y nos vemos en próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, que siempre se agradece una ayudita. Si quieres seguir todas mis novedades que vaya subiendo al canal, suscríbete. Además, a la derecha puedes acceder a toda la lista de reproducción del curso PrestaShop. Y si tienes cualquier duda, puedes ponerte en contacto conmigo entrando a mi web.